Ahí nada más quedó. Listo. Bueno, pues un saludo, bienvenidas y bienvenidos a todos los que son parte de este colectivo Unidos por la Salud Mental, que somos un grupo de pacientes y familiares y personas simpatizantes con la causa en materia de salud mental que fuimos afectados por el desabasto de medicamentos psiquiátricos del año pasado 2023. Y nosotros con la intención de querer seguir difundiendo temas que tengan que ver con este ámbito de la salud mental, el día de hoy tengo un enorme agrado de contar aquí con un compañero y con un amigo, yo lo considero un gran amigo, para hablar de las adicciones, mitos y realidades dentro de lo poco que nosotros podamos comentar en esta hora, ya que a mí me llama la atención y lo digo para bien, que la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que es nueva, y lo voy a seguir diciendo, la crearon demasiado tarde. Yo creo que hubieran podido hacer cosas más interesantes si la creaban, no sé, al principio del sexenio, pero ya está la CONASAMA, con la cual tenemos buena comunicación con la doctora Lorena López, que fue alguien que trató de ayudarnos mucho y ayudó en algunas cuestiones, hay que reconocérselo, durante el desabasto. Ella estaba en la salud y ahora está en la CONASAMA, pero pues yo quiero presentar a mi amigo y a mi padrino. Ahorita les digo por qué digo padrino, porque una vez estaba yo también platicando con un compañero afín en una reunión que teníamos cuando éramos el colectivo con otro nombre, y me acuerdo que este compa también asiste a grupos de autoayuda y yo le decía padrino y me empezaron a decir, ¿qué es tu padrino acá? Y yo sí, pero pues yo, ahí tratas de hacerlo más anónimo todo y vamos a hablar también acerca de ese tipo de cosas. Y bueno, bienvenido Roberto Aguilar, padrino Winnie, ¿cómo estás? Muy bien, Elías, muchas gracias por la invitación. Y mira, es para mí un honor el hecho de que me tomes en cuenta para ustedes, con el colectivo. Y estoy muy contento de pertenecer con ustedes y además todos los logros que han llegado a tener. Y es de admirarse, Elías, es de admirarse porque a final de cuentas, como ahorita está la situación, pues darse a notar, dar esa plenitud que se están dando ustedes para con las personas y familiares para los enfermos, ¿no? Y referente a lo que es el desabasto del medicamento. Yo, por buena suerte, no requerí en el proceso del medicamento, pero sí sé que lo que han de estar sufriendo. Es para mí un gusto el estar aquí con ustedes. Muchas, muchas gracias por tus palabras, padrino, y es un honor para mí que pertenezcas a esta comunidad, que simpatices con la causa, porque tú y yo nos conocimos en un momento muy difícil de nuestras vidas. A pesar de que fue un momento muy difícil, nosotros nos conocimos en una casa de rehabilitación, en un anexo, como le quieren decir ahora, o desde hace tiempo, ¿no? Que le dicen anexo, por el problema del abuso de sustancias. Entonces, yo conocí ahí a Roberto y él fue un gran apoyo. Él estaba ahí cuando yo tenía mi segundo internamiento y para mí fue muy difícil porque como yo lo he visto en muchos videos, para mí fue la consecuencia de un montón de cosas desde mi niñez, ¿no? El no poder dormir, el ser muy ansioso, te hace presa fácil para consumir un montón de cosas que te llevan a una perdición, y agregarle locura a la locura, pues está difícil. Entonces, cuéntame un poco, padrino, Roberto, cuéntame un poco de tu testimonio. Bueno, mira, ante todo, pues muchas de las veces se dice que no hay que, a lo que nosotros pertenecimos es directamente a AA. Fue una casa de recuperación, un anexo, como le llaman. A final de cuentas, trabajamos con el programa de AA y es el que se dice que no se pierda el anonimato, ¿no? Pero me voy a presentar con ustedes como lo hacía en toda y cada una de las sesiones. Yo soy Roberto Aguilar, soy alcohólico y también soy drogadicto. Desgraciadamente, yo caigo anexado en la primera vez en contra de mi voluntad. Muy pocos van a pedir la ayuda, a tocar la puerta. ¿Por qué? Porque es una
es una enfermedad, porque hay que llamarle así, es una enfermedad del alma, es una enfermedad que te sientes vacío, es una enfermedad que no te sientes parte de nada y a final de cuentas necesitas estar con gente con la que tú debes estar, ¿no? Que en este caso somos los enfermos, los alcohólicos y somos los drogadictos. La primera vez que a mí me anexan, mi familia pide la ayuda, llegan los doceaveros, me llevan amarrado en contra de mi voluntad. Yo iba en contra de mi voluntad porque yo no sabía lo que me iba a enfrentar. En la actividad, pues yo había oído hablar de lo que eran los anexos, pero nunca me había enfrentado a una situación de esas. El hecho de llegar una vez a un anexo, llego, me acuerdo que acababa de terminar una junta maratónica, y ver todos que parecía que habían estado en una gran fiesta, y yo decía, pues entonces ¿a qué me trajeron a recuperar si se acaban de terminar la fiesta, ¿no? Pero dije, bueno, aquí voy a estar. Pues para mí no fue fácil, ¿no? Yo recuerdo que la persona que a mí me recibió me dijo que me iba después de las 12 y yo llegué ahí como a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y yo decía, bueno, pues de aquí a las 12 me voy a estar. Era un compañero al cual nos acostaban en una cama que era la única cama que tenía colchón, y ya me empiezan a terapiar y me empiezan a decir, pues que había alberca, había frontón, había canchas de fútbol. Y yo decía, pero a final de cuentas todo es terapia ahí dentro, ¿no? Porque dices, bueno, voy a estar bien, mi familia va a estar bien, yo vengo de vacaciones, yo no pensaba nunca en una recuperación porque no, yo sentía que no la necesitaba. Yo era de los que decía, el día así como empecé, pues así voy a dejar de consumir algún día, y empezar a ver que pues estaba el reloj las 11, cuando llegan las 12 de la noche y le digo al compañero, por favor, dame mis zapatos que ya me voy, ya son las 12, antes de que se haga más tarde para irme caminando, porque no traía ningún peso. Y me acuerdo que llega un padrino y me dice, pues sí, son 12 semanas, 3 meses, y el estar ahí, ¿no? Y empezar a ver la locura que se vive allá adentro. Me tocó estar a mí en el grupo con 120 compañeros, encerrados en un cuarto, con calidad humana, entre comillas, pero los que lo hacían difícil eran los demás compañeros, ¿no? La estancia ahí en ese lugar. El hecho de estar ahí, para mí, el pasar a una sala, el estar escuchando la terapia, que empezaba de 7 de la mañana a 10 de la noche, estar sentado pues, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo le decían a la posición que teníamos que estar con las rodillas juntas y todo eso, pues yo, no, De yo estaba en escuadra, contra de ¿no? mi De voluntad, en escuadra. escuadra, estar en contra de mi voluntad, y no me desagradaba el comer puras verduras, ¿no? Pero sí el hecho de los horarios, el cómo nos gritaban, y yo decía, pues así no me trataban en mi casa, ¿no? Además, yo según decía, pues que había sido un adicto y un alcohólico, pues responsable, porque nunca había dejado de trabajar, siempre había trabajado, había estado en mi casa y no había, según yo, hecho tanto daño. Y el estar escuchando ahí, según también como tú te vayas llevando lo que es ¿cómo se llama? La rehabilitación, pues yo empezaba a ver de que yo no había hecho tanto daño, de que había gente que había hecho mucho más daño. El hecho que a mí me decían que era todo para que me lo evitara algún día, y el hecho de que yo lo escuchara, yo nada más iba como aprendiendo de qué es lo que iba a hacer cuando yo saliera. Yo estaba muy enojado con mi familia, según yo, y el hecho que estuviera ahí encerrado, pues yo decía que me tenían a mí secuestrado en contra de mi voluntad. Yo decía, pero llega mi mamá a la semana, al mes, y le lloro y me va a sacar. Porque ¿qué va a hacer sin su hijo en la casa? Lo ha de extrañar, ¿no? Pero ella pues iba al grupo de Alanón, que había los viernes las juntas para la familia, ¿no? Alanón, a la familia no alcohólica. Y empezar a ver que mi mamá empezó a asistir. Y yo recuerdo pues que en ese lapso de mi primer visita, pues me invitan a hacer una fuga masiva, en la cual quiero participar, y oh sorpresa, pues en la primera fuga que se intentó hacer, pues era salirnos por el baño, pero no ocupe, no ocupe por la ventana. Entonces empezamos a maquilar lo que es una masiva. Entonces, tampoco nos podemos ir. Pasé lo que nunca había pensado pasar algún día en mi vida, pero a final de cuentas, pues todo vas aprendiendo, ¿no? Porque a final de cuentas,
ahí nos dicen que lo que nosotros vivimos dentro de un anexo, pues es la antesala tanto de un psiquiátrico, que te lo puedes evitar, o de un reclusorio, ¿no? Porque a final de cuentas, nosotros que somos adictos y que estamos acostumbrados a andar en la calle, porque pues es muy poco el adicto que es de casa, que andamos en las calles a altas horas de la noche exponiendo nuestra vida. Hoy ya lo veo diferente, ¿no? En ese momento pues lo veía de diferente manera, pero tenemos una nueva oportunidad. Todo aquel que llega a un grupo de alcohólicos anónimos tiene una oportunidad, es una opción de vida, mas no es un estilo de vida. No un estilo de vida, porque no para estar bien tienes que estar anexado cada 3 meses. Yo conocí compañeros de 80, 50, 40 anexos y la familia, yo la veía tan contenta que yo decía, ¿cómo es posible, no? Que venga la familia contenta los domingos, ¿no? A verlo pero al final de cuentas, para que el enfermo esté bien, necesita estar encerrado. Y no, esto es de querer, esto es de mucha fuerza de voluntad. A final de cuentas, yo no entendía, ¿no? A qué es lo que iba. Termino mi proceso de estar anexado y nada más estoy bien en la calle un mes, pero yo salí muy enojado, muy resentido contra de mi familia. Empiezo a darles la confianza y no recaí porque nada más llevaba un mes bien, sino vuelvo a consumir alcohol, vuelvo a consumir droga, el cual ya era un consumo más fuerte, más elevado, y a final de cuentas, llegó el momento pues de que en mi casa me corrieron, en mi casa me cerraron las puertas y no había otra opción, porque yo ya, con el conocimiento que yo ya tenía de lo que era un anexo y un doble A, era de que tarde o temprano tenía la opción de regresar ahí. Llego un 2 de diciembre, no, perdón, un 2 de septiembre a tocar las puertas y llego con un amigo y bueno, que le pedí que me llevara, que era en ese entonces el hermano del presidente del grupo, y me recibieron como a las 3 de la mañana. Llego, me quedo y mi familia todavía me quería sacar, pero me querían sacar, pero para llevarme a un fuera de serie. Porque mi mamá decía, esto no te sirvió, entonces vamos a llevarte a un fuera de serie. Me acuerdo que decían que iban por mí los doceaveros del Jaltocán. Y yo le rogaba a mi padrino, no dejes que me lleve. Y sí, no lograron llevarme, me quedo ahí, me quedo en calidad de becado, no pagó mi familia ningún peso, pero a final de cuentas el alcohólico me brindó la mano. Esos alcohólicos me dieron la confianza y fueron los primeros que creyeron en mí. Y yo dije, yo ya estaba cansado, ya estaba aburrido de la vida a final de cuentas que yo llevaba. Y yo sabía en el fondo, pues que no había otra opción más que estar ahí, pero no toda la vida. Llego, me pongo a disposición, como dicen los alcohólicos en los grupos, me pongo a disposición, estoy mis otros 3 meses y salgo de ahí con una consigna de que era regresar diario durante un año a una junta, a la cual cumplí. No me hicieron servidor al primer año. Entonces, ¿por qué? Porque decían que pues, todavía no estaba preparado. Ellos marcan los tiempos, marcan el momento, y hoy se los agradezco, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que a lo mejor darle poder a una persona que en ese momento estábamos carentes de todo, y con un poder nos íbamos a desubicar. Se me brinda, empiezo desde mantenimiento, empiezo a servirle a la casa, empiezo a regresar lo que nosotros llamamos la dádiva al grupo, lo que ellos dieron algún día, nosotros teníamos que regresarlo y cuidar la casa por el que estaba por llegar y todavía estaba sufriendo en la calle. Para mí fue un proceso difícil, porque a final de cuentas el programa no lo dice, esa aceptación, admisión y corregir, ¿no? Acepto que soy alcohólico y que soy drogadicto, pero no admito el que ya no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ese bebedor social, ese adicto social con el que pensé que yo era, pues ya había quedado atrás, ya había traspasado la barrera de lo que era de que era la convivencia a una necesidad, una compulsión, ¿no? Ya no bastaba una sustancia a toda la noche estar consumiendo, y ya cuando eran días, semanas, meses, empezar a terminar con el sufrimiento de una madre, de mi hermana, de mi casa. Fíjate que a mí, algo que ya después de tiempo, algo que yo no me cabía en mí,
era de que pues yo nunca vi a mi padre alcoholizado, ¿no? Uno de los mitos, ¿no? Muchas de las veces dicen que repetimos los mismos moldes de la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque mi padre no era alcohólico, mi papá nunca fue alcohólico, ni en la casa de mi mamá nunca hubo una botella de alcohol, en una fiesta menos, mi papá no, yo nunca lo vi el alcoholizado, a mi mamá tampoco, pero falleció mi papá, nos deja mi papá, y el borrachote era yo, y a final de cuentas yo no sabía, yo no le daba de definición a ese dicho, ¿no? Que dicen que el que con lobos anda, aullar se ensella, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que empieza a ser como un gusto para convivir, para platicar, o yo en mi momento, para bailar, yo necesitaba tener unas dos, tres para hacerlo, para desinhibir mis complejos, ¿no? En ese momento, pero ya no eran una, dos, ya después eran dos, tres botellas, toda la noche y al otro día vamos a seguirle y yo nunca sufrí lo que era una cruda. Entonces, a final de cuentas, pero a final de cuentas no la cruda, sino todo lo que se viene detrás, ¿no? Todo lo que llegaste a hacer o pudiste haber hecho, se va a la borde. Hoy te puedo decir, gracias a Alcohólicos Anónimos, a mi familia, en ese momento era soltero, ahora cuento con mis hijos, mi esposa, tengo, gracias a Dios, 21 años de abstinencia, el cual no fue fácil, fue difícil. Y después de dejar de consumir, viene otro proceso más difícil, que es el de adaptarte a que solo por hoy no puedes convivir con las personas que convivías antes. No puedes, no puedes, cosa, concurrir a los lugares que ibas, y mucho menos, porque yo cuando recaigo, cuando vuelvo a consumir la segunda vez, pues yo decía, pues nada más no me importa, nada más me voy a tomar aquí una coquita y puedo estar platicando con ellos y yo no lo voy a hacer. Y no es cierto, terminas haciéndolo, ¿no? Terminas haciéndolo porque así somos, el ser humano por naturaleza así es, ¿no? Digamos, el que se junta con borrachos, pues tarde o temprano algún día puede llegar a ser borracho. Pero como es también como cuando nos juntamos con personas que corren diario a las 6 de la mañana, pues vamos a terminar saliendo ¿cómo se llama? A hacer ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces es la imitación, igual aquí. En mi caso, te puedo yo decir, cuando yo caigo a las garras de la droga fue por curiosidad. Yo decía, tú has de recordar, porque tenemos casi la misma edad, el comercial de Vive sin drogas, el muñequito ese que salía y yo decía, muy dentro de mí, decía, ¿a poco si una droga los puede hacer perder tanto la razón? ¿Pueden llegar a caer tan lejos? Y yo ya tengo contacto con la droga la primera vez, no hubo en mí un cambio, hubo una segunda vez y nada, otra tercera vez y un amigo, bueno, el que yo consideraba en ese momento mi amigo, me dice es que no estás consumiendo bien, yo te voy a enseñar a hacerlo. Y desde ahí fue mi perdición. El hecho de terminar en las calles, yo recuerdo una ocasión cuando recobré lo que se le podría llamar en ese momento conciencia, andaba pidiendo de apesito a lo que ahora es ahí, ¿cómo se llama? Plaza Antenas. Ahí andaba caminando pidiendo un pesito, me acuerdo que junté 2 pesitos, llegó un camión y me subí, y fueron y me despertaron y ya estaba en Santa Marta, Catitla. Yo decía, ¿pero qué hago aquí? De ahí me fui a quedar unos días con un tío, ya nada más me recuperé 1 o 2 días y me fui para mi casa y ya sabías la letanía que te iban a dar, ¿no? En tu casa, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final de cuentas mi mamá no quería eso para mí, ¿no? Y yo en ese momento, pues yo lo disfrutaba. Nada más era darle 1 o 2 días de confianza y me les volvía a escapar. El robar dentro de mi casa, robar los sueños, lo monetario y todo lo que ellos habían hecho en su momento, ¿no? Todas las ilusiones que habían puesto en mí, no te puedo decir que cuento yo con un título profesional, una carrera, no, nada de eso, sino porque todo se queda truncado. Y a lo mejor hoy sé que lo podía haber hecho, pero no lo hice, la decisión estuvo en mis manos. Te puedo decir que doble A es en mi caso, porque no todos los casos son igual, ni todo lo que yo viví le puede servir a la gente, pero sí les regalo mi experiencia, en lo que a mí sirvió el estar junta tras junta, tras junta, tras junta, y el empezar a ver que de una hora que dura una junta, te vas a agarrar 1 o 2 segundos y todo eso lo vas a ir juntando y de ahí vas a hacer tu historial, ¿no? Y ya después de tu historial lo vas a platicar. Yo recuerdo que lo que me decían, platica lo que más te duele, que a final de cuentas es
¿cómo vas a sanar? Porque como por la boca enfermamos y por la boca vamos a sanar. Yo había momentos que tenía yo que platicar cosas de mi papá, de mi infancia y todo. Yo no fui una persona que careció de cosas en la infancia. No te puedo decir que de un padre que nos abandonó, no, pero muchas veces a lo mejor el que tiene, porque tiene, y el que no tiene, porque no tiene. A final de cuentas, muchas de las veces no somos, como seres humanos, no estamos satisfechos con lo que tenemos, pero a final de cuentas es una enfermedad que la vamos trayendo, como la diabetes, el cáncer y todas las enfermedades. Hay veces que ahí las tenemos, pero no se nos, ¿cómo se va? No nos las diagnostican, ¿no? Digamos, en este caso, yo no requerí de medicamento, y fui con un psicólogo de la casa, y yo me acuerdo que él me decía, tienes que estar duro y duro y duro, y a mí me dio la opción, me dijo que yo recuerdo la segunda vez que bajé, yo le dije, mire doctor, a mí dígame lo que tengo que hacer y lo hago. Y me dijo, una junta diario, lo hago. ¿Cuánto? Un año, lo hago. Quédate en la casa. No me puedo quedar porque yo había hecho mucho daño allá afuera y no era remediar lo sentimental, sino lo económico, lo que había dejado dañado a mi familia. Yo tenía que regresar a trabajar. Y dije, sí, pero me comprometo. Mi primera Navidad la pasé en el grupo, encerrado, entre comillas, porque podía yo salir, pero yo di mi palabra, ¿no? Es empezar a hacer compromisos conmigo mismo, ¿no? Ese compromiso lo cumplí, Navidad, Año Nuevo, y el hecho de empezar a convivir y que no se me olvidara día con día de dónde salí, de dónde vine y cómo llegué, porque eso no se me olvida. Hay momentos que, digamos, ya después de 21 años, muchas veces puedes decir, ya se les olvidó, no es cierto, día con día lo tienes muy presente y es una batalla que nada más estamos brincando por el solo por hoy, ¿no? A final de cuentas, hoy te puedo hablar de esta manera y mañana tristemente pueden decir, oigan, porque lo vimos, ¿no? El que tanto hablaba ya recayó. Y es una recaída que en estos momentos sería un retroceso totalmente, ¿no? Un retroceso porque la mentalidad se regresaría 21 años atrás y volver a empezar. Yo tengo 48 años, ya no. Ahorita dañaría lo que es mi esposa, mis hijos, mi casa. Y a final de cuentas, ¿qué crees? Me daría flojera regresar a lo que es un anexo. Pues mi familia ya dicen, ya se la sabe, ¿no? El pasar el proceso, la primer silla, el caldo de oso y todo eso, dices, no, dicen que ahora ya está más sabroso, ¿no? Pero no, digo yo, solo por hoy. Pero a final de cuentas, todo te sirve cuando tú quieres, porque querer es poder. Hoy lo veo que a final de cuentas, tengo que darle gracias a los a los amigos que encontré dentro del grupo, como tú, Elías, que en algún momento me regalaron parte de su historial, pero era para retroalimentarme, ¿no? Porque a final de cuentas eso es lo que es el programa, a final de cuentas lo que se llevó a cabo era su objetivo de Billy Bob, era eso, ¿no? Que ellos sabían que tarde o temprano el de estar retroalimentándose las vivencias, las experiencias y cómo cada uno de nosotros vive diferente la actividad. Es muy complicado. Ahora, a mí me da miedo porque, digamos, para mí lo que me volvió muy fuerte, pues fueron un cierto tipo de drogas y ahora esas drogas ya son de niños, las que nosotros usábamos. Ahora son drogas muy fuertes, son drogas que ¿cómo se llama? Que destruyen y más rápido, ¿no? O sea, tiempo más rápido y totalmente van directo al cerebro. Las que todavía usábamos, pues nos dejaron tontitos, pero poquito, ¿no? Pero sí, el hecho de tanta sustancia. Yo no sabía cómo se hacía lo que es el crack, el polvo, la marihuana y cosas así, ¿no? Y los grados que tienes que caer, porque no nada más lo vas a consumir, eso lo consumes al principio, pero ya al rato, yo me acuerdo que en unas alucinaciones me llegué a fumar aspirinas. ¿Por qué? Porque yo las veía igual que las piedras. Y yo por ahí había escuchado que una aspirina era la misma reacción que una piedra. No sé si me estaba ahogando. ¿No? El hecho de los grados a los que llegas, ¿no? Y que tú mismo te desconoces. Hoy sé que ese monstruo está ahí dentro y no le tengo que dar rienda suelta con nada. Después el proceso, la borrachera seca, que a final de cuentas no con los 21 años ya la libraste, no es cierto, cada vez más marcado, ¿no? El carácter tan gruñón que tenemos,
estamos incómodos con todos, no estamos de acuerdo con nada, pero al final de cuentas son consecuencias de la enfermedad. Lo que nosotros en algún momento le dimos rienda suelta de nuestro cuerpo, hoy tenemos que saber cómo controlarlos. Yo estuvimos tú y yo con enfermos psiquiátricos muy, 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 muy fuertes, y también esas personas nos regalaron de que solo por hoy no lo estamos evitando, ¿no? Y a final de cuentas, ver cuánto medicamento se tomaban al día, ¿no? Y para que no estuvieran al 100 sino a un 30 40 y fueran controlables. A cuando ver que la familia se cansa, es otra parte fundamental de nosotros, porque nosotros como alcohólicos y drogadictos somos muy fácil a que nos tachen, ¿no? Los rateros, los borrachos, los marihuanos nos den la vuelta y cosas así, pero nunca a la familia y a la gente se le olvida a lo mejor lo bueno que pudimos haber sido en un momento, porque es más fácil tachar lo malo, ¿no? Y a final de cuentas, pero somos, somos defectuosos, pero tenemos muchas virtudes. ¿Por qué? Porque tenemos dos vidas en una. Hay mucha gente que vive de una manera iracunda, pero no saben que también son enfermos, que a final de cuentas si pueden llegar a probar una sustancia, serían más adictos que nosotros, ¿no? Porque es liberar, ¿no? Todas esas tensiones. Y nosotros tenemos la doble vida, que conocemos el programa, sabemos lo que pasamos y tenemos hoy la programa. A mí me da mucho gusto y me da mucho gusto el escucharte. Tus participaciones y a final de cuentas el, el propósito que tú tienes hacia ahorita, ¿no? Porque acuérdate que el que no sirve para servir a los demás, pues no sirve para nada. Y eso lo tenemos comprobado. Dentro de un grupo nunca tuvimos un pago, ¿no? Que nuestro justo pago era una mentada de madre para arriba y decías, padrino, pero lo estoy haciendo bien y no es cierto, ¿no? Yo cuando les digo a mis padrinos que me iba a casar, fue la peor cosa que yo les pude haber dicho, me corrieron del grupo. Y yo decía, padrino, pero pues voy a poner en práctica lo que tú me enseñaste. Y ellos me decían, es que no estás preparado. Y yo en el fondo decía, padrino, pues a ti porque no te quieren en tu casa, pero hoy voy a hacer lo mío, ¿no? Y cuando regreso me dicen, después de un año y medio, 2 años, regreso. No, no es cierto más, porque llevaba yo a mi hija como 4 años, regreso, y me dicen, ¿por qué no has venido? Digo, padrino, pues si tú me corriste, padrino. No, pues era terapia, aquí todo es terapia. Le dice, tú sabes que las puertas están abiertas, y yo decía, bueno, y decía, compréndelo, porque también es un enfermo, y a lo mejor está más dañado que tú, pero no es cierto, a final de cuentas dice, sí es cierto. Decías, ¿qué querías? Nos paráramos y te diéramos un aplauso, miren, el compañero ya va a poner en práctica todo lo que aprendió. No, dice, porque es darte a saber de que vas bien, y no es cierto, aquí nadie va bien, nadie va preparado. Dice, lo único que tienes que es ponerlo en práctica. Y poco a poco, ¿no? Es irlo poniendo en práctica. Yo te puedo decir que para mí, cuando se acercan y me dicen que en dónde estuve internado y todo eso, yo les digo en dónde estuve, pero les digo, pero no es calidad, no digo, no es garantía que le va a servir a su enfermo. No, cada enfermo es diferente. Cada enfermo es hasta que quiere, pero querer es poder. Yo siempre lo he dicho y fuerte y quedito y no es fácil, porque cualquiera deja de drogarse y alcoholizarse, pero yo no entendía las palabras, pero no cualquiera deja de sufrir, porque después viene el otro tipo de sufrimiento, que es el querer consumir y no poder, el querer hacerlo y no lo puedes hacer. ¿Por qué? Por el daño que tú mismo te estás haciendo. Yo tengo que, yo no lo entendía, ¿no? El tipo de secuelas, ¿no? Estoy hipertenso, ¿cómo se llama? De cualquier cosa me llega a dar tos. Entonces dices, pues no fue cualquier cosa, ¿no? En lo que se estuvo consumiendo. Pero poco a poquito, y ya ves cuando nos conocimos ahí en el grupo, ¿no? O sea, la desestabilidad que teníamos emocional, que todo lo que teníamos que vivir dentro de esas paredes, que salías a la calle y salías como perrito sin dueño, ¿no? ¿Y ahora para dónde? ¿Y ahora qué voy a hacer? O sea, el adaptarte otra vez con tu familia, ¿no? ¿Tú, tú, ¿Tú qué piensas de todo eso? Me recordaste un montón de cosas. Fíjate que mencionabas algo muy importante que es la no generalización del adicto. Yo, cuando llegué a un grupo,
obviamente yo dentro de mi testimonio y aquí en este movimiento, yo he expuesto también parte de mi niñez, ¿no? Y mi niñez en la cuestión emocional y en el insomnio que yo padecía de niño era muy fuerte. Muy fuerte. Y recuerdo, padrino, que a mi mamá le llegó a decir mi pediatra, no sé a qué edad, porque ella veía que no podía dormir y que aparte yo era muy fácil de pasar de un estado a otro, de enojarme mucho a ponerme muy triste y yo no podía dormir. Y recuerdo que me pasaba algo raro en los pies, que hasta la fecha me sigue dando, pero ya más leve. Pero un doctor le dijo, mire, dele estas pastillas y va a ver la vida color de rosa. Y mi mamá dijo, no, pues no. Y tiempo después yo pasé por un montón de lugares, ya que uno empieza a experimentar, porque muchos jóvenes es lo que buscábamos, ¿no? Experimentar. Y es por eso que dentro de los mitos yo creo que no es necesariamente que las malas amistades, digo, por ahí hay una frase que dice, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Entonces te empiezas a juntar con gente que tiene también cierta problemática, tal vez familiar o emocional, o un montón de cosas, ¿no? Tal vez psiquiátrico o neurológico, como yo veo mi caso. Y pasé por la Facultad de Psicología de la UNAM en terapia, pero fui pocas veces y me empezó a gustar. Pasé por un protocolo de investigación del Politécnico y ese no me funcionó hasta que alargué mi historial, ¿no? Como decimos, hasta llegar a este centro de rehabilitación, donde estuve yo 3 veces. Yo te conocí la segunda vez que yo estuve. Podrán decirte que te gustó mucho y por eso regresaste, ¿no? Pues lo que pasa es que no quería entender, ¿no? Y allá adentro es donde por primera vez escucho que la Organización Mundial de la Salud cataloga el alcoholismo y ya ahora las adicciones a las drogas como una enfermedad, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, para mí es el parteaguas y yo recuerdo que allí la primera vez que yo estuve internado, a mí me dieron un medicamento que se llama gabapentina, me lo mandó mi prima que es doctora a través del doctor Carva, porque ahí en el grupo había un doctor que le decía el doctor Carva Mazepina, porque a todos los que llegaban los alivianaba, obviamente con el consentimiento de la familia y les daba carbamazepina. Y yo investigué mucho de por qué la carba. Y la gabapentina y la carbamazepina son medicamentos que yo no recomiendo porque yo no soy doctor. En mi caso a mí me sirvieron porque había estudios que la carbamazepina ayudaba mucho en el proceso de rehabilitación de algún adicto o algún alcohólico. Pues un alcohólico al fin y al cabo es un adicto al alcohol. Entonces, cuando a mí me empiezan a medicar, padrino, mi vida cambia completamente y me empiezo a sentir bien. Ya la última vez que yo llegué igual que tú por mi propio pie y dije, ¿saben qué? Yo ya no quiero, o sea, yo quiero ya alivianarme, yo ya no quiero estar tirado en una banqueta, yo ya quiero vivir, ¿no? Y es donde los grupos sirven mucho, pero desgraciadamente como están controlados por pacientes igual que nosotros, a veces se salen de control. Yo creo que cuando llegó a ver allí, porque tú lo llegaste a ver que había psiquiatras del Instituto Nacional de Psiquiatría que iban a dar pláticas, estaban los cristianos, porque muchos se afanan mucho a la religión para salir adelante, y también estaba el doctor Abraham, que es el doctor Carva, y también llegó a platicar una neuróloga. O sea, vamos, esta casa se abría igual que en algunas muy pocas, se abrían al consejo y a las recomendaciones de los especialistas en salud mental. Y eso, padrino, a mí me dio mucha confianza. A mí me gustó mucho poder escuchar a un psicólogo y también, o sea, como que combinarlo, porque la ayuda debe de ser integral. Debe de ser la experiencia de los pacientes que son como tú, pero también lo profesional, Sí, los que saben de lo que hablan, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho eso. Y eso fue lo que yo, este, aquilaté 15 años, eh, como tú dices, abstemio, porque el volverte a adaptar a toda una vida es todo un reto. Y a veces, como tú dices, de si es un estilo de vida o no, lo que pasa es que una vez yo me acuerdo que estaba Roberto, un padrino que había recaído, y le dimos una junta de ayuda. motivación a un compañero que se iba, ¿no? Y subimos todos a hablarle. Y ya ves que en las juntas de motivación, pues uno le decía, regresa a tus juntas, a tu casa, porque ya iban a salir de los 3 meses. Y ya al final, y de eso de que te bajas y dices, oye, hablé bien bonito, ¿no?
Entonces me dijo Roberto, oye, ¿sí le dijiste a la familia para qué está capacitado su hijo ahorita? O sea, el paciente, el enfermo. No, pues para trabajar, padrino, y para que hacerse cargo de su familia. Me dijo, no, está capacitado para venir a sus juntas, nada más, por un tiempo prudente. Y yo dije, ah, cabrón. Entonces el proceso de adaptación, porque adentro de una casa de rehabilitación o de los grupos de autoayuda, cualquiera que sea, comedores compulsivos, neuróticos, adentro no pasa nada. El chiste es vivir afuera. El chiste es enfrentar la vida y uno, yo creo que estas pláticas deben de servir mucho a alguien, padrino, que viene atrás de nosotros. Porque como tú decías, allá dentro de esta casa de rehabilitación o anexo, había muchos compañeros que ya habían llegado a tocar tal fondo que ya eran pacientes psiquiátricos con unos daños neurológicos muy graves. Yo soy de la idea de que no se puede generalizar, pero en mi caso, ¿qué hubiera pasado si a mí me hubieran medicado de niño? Como le dijo el pediatra a mi mamá, no lo sé, no lo sé, ¿no? Porque jamás lo voy a saber. Lo que sí sé es que la ayuda de ese grupo, junto con la psiquiatría y la psicología, fue lo que a mí me ayudó. Porque yo recuerdo, padrino, que la última vez que yo estuve allí, bueno, las 3 veces que estuve ahí, eran las 12 de la noche o una, y ya ves que ahí se hacía el mejor apadrinamiento en los camarotes. A las 2 de la mañana ya todos estaban dormidos, menos yo. Y yo decía, bueno, ya me estoy dejando de drogar, ya me estoy dejando de beber y no puedo dormir otra vez, como desde niño. Y cuando a mí me empiezan a medicar, me ayudaba a conciliar el sueño. Y mi proceso para mí fue muy fácil en el aspecto de la última vez me refiero, de decir, yo ya no quiero esto, yo ya no quiero esto, ya no quiero pasar esto. Y como tú dices, ¿qué tengo que hacer? Pues venir aquí. Y desgraciadamente luego se presta malas interpretaciones porque mi padrino, Víctor, en paz descanse, no estaba muy a favor de la medicación de la psiquiatría. Pero había un padrino de mucho tiempo que era, ay, no me acuerdo cómo se llama, creo que era el Lobo, no me acuerdo cómo le decían a este padrino que venía de Xochimilco. Y le Ajá. dije, oye, padrino, fíjate que mi padrino no acepta la ayuda que yo recibo de psiquiatría y que estoy viniendo a mi grupo. Y me dijo, aquí en el grupo es lo espiritual, lo del cerebro es con los médicos. Tú tienes que ir con tu médico y tienes que venir aquí. Porque también había muchos compañeros que también habían estado, que empezaban a medicarse y uno que otro les servía bastante. No se puede generalizar. El problema de las adicciones es un problema muy complejo. Muy A veces extenso. detrás de una adicción hay un dolor muy grande de la niñez ¿no? Y hay veces que no necesariamente es eso. A veces nada más es la curiosidad y si uno cae en esto por curiosidad es una trampa de la que cuesta mucho trabajo salir. Entonces, ¿tú qué piensas, Roberto, de lo que toda esa plática yo la estoy dando porque yo creo que es muy importante exigir al gobierno que haga una campaña que se acerque más a la prevención, pero de otra manera. Yo la verdad es que veo que siempre es lo mismo, ¿no? O sea, si te drogas, te dañas, dicen ahora, y antes eras, o sea, las drogas destruyen, y antes Pero eras, bueno, no sirve. Los índices que tenemos ahora, Roberto, son muy altos. Hace rato que platicaba contigo por teléfono, apenas ayer me enteré de una encuesta, de una estadística de los jóvenes de secundaria en México. El número es muy alto de los que consumen alcohol 3 veces al día estando en secundaria. De primero a tercer año, ¿eh? Es muy alto. Y después de la pandemia, se vio aumentada las adicciones de una manera exponencial. Y yo creo que como colectivo podemos nosotros trabajar de la mano con las organizaciones que están en pro de la salud mental, porque al fin y al cabo las adicciones son un problema de salud mental y hay que atenderlo como tal. Y decía un padrino, ya es tiempo de quitarnos los antifaces de anónimos, ¿no? Digo, sí. fue algo que le criticaron mucho a José José, ¿no? A Johnny Laboriel, a Héctor Suárez, que rompían el anonimato, ¿no? Porque decían, pues, yo lo rompo porque al fin y al cabo cuando hablas de esto, como tú dijiste, te sanas tú y de repente adquieres fortaleza y vas a jalar a alguien que está sufriendo ahorita tal vez una adicción. No, yo no soy yo jamás voy a decir que para las adicciones el remedio infalible es la psicología y la psiquiatría.
No, porque pueden ser un montón de cosas, el deporte, la religión, permanecer en un grupo sirviendo, un montón de cosas, ¿no? El deporte, no lo sé. El chiste es que el gobierno provea más alternativas para combatir las adicciones y dejar de demonizar, dejar de criminalizar. Tú como mexicano, Roberto, ¿cómo ves tú las acciones de gobierno para las adicciones? Sobre todo Mira, te lo pregunto porque tú y yo tenemos hijos, ¿no? Entonces nos preocupan, pero ¿tú cómo los ves? mira, yo tengo una señorita de 15 años y un niño de 13 años. Mi hija está en un CONALEP y mi hijo está en la secundaria. Yo por un detalle que tengo con mi hijo que es TDAH, diagnosticado, pues tengo que estar muy pegado a lo que es ahí en la secundaria. Entonces me he abocado al estar ahí y tristemente, fíjate lo que son las cosas. Hicieron un grupo de que ahorita del buen comer y cómo se tienen que ir, ¿cómo se llama? De limpieza y todo eso los niños. Y a mí me ponen sin ellos saber, me ponen el de adicciones. Dije, bueno, es que la cara nunca se nos va a quitar, ¿no? Entonces, perdón, tristemente se ve en las escuelas la, se podría llamar la apatía, la falta de interés, pero no de los muchachos, sino de los padres. Mira, en la escuela hay un grupo que se le llama Taller para Padres. Estamos hablando de una plantilla de la secundaria que son 610, 620 alumnos y se hace los martes. ¿Tú cuántos papás crees que vamos a ese taller? No, no tengo idea. Yo quisiera creer que la mayoría. Vamos, si vamos 6, somos muchos. Y es cada 8 días. Y se habla de todo un poco, del comportamiento del joven, de la manera de ser del joven y cómo se podría prevenir en estos casos. O sea, se ve la falta de interés de los padres. ¿Por qué? Porque tristemente en la actualidad, en muchos de los hogares, pues tienen que trabajar los dos. El joven va creciendo solo, con las amistades, las malas amistades o las buenas amistades, y no hay falta de, en un momento por la situación, falta de atención. Yo siempre he pensado que para que, en primer lugar, para prevenir, debemos primero enseñarle a los padres cómo detectar, cómo cuidarlos y cómo ver cuando ya ingresaron en esas, tuvieron el contacto con alguna sustancia, el saber detectarlo en los ojos, el comportamiento, la bailadera de los pies, las manos y sobre todo la conducta que ellos van a cambiar, ¿no? Porque es muy cambiante, ¿no? Nada más ellos lo vemos o los papás lo ven pues en lo que es la Rosa de Guadalupe y cosas así, porque también tocan esos casos, ¿no? Pero a lo mejor hasta le cambian, ¿no? Porque es aburrido. Pero a final de cuentas yo creo que primero aquí la información debe de ser del padre. ¿Cómo lo vas a guiar? Y hay que romper, como tú lo dijiste, como de los antifaces, también hay que romper con los tabúes. Yo aquí, ahorita está mi esposa y mis hijos presentes en la plática que estamos teniendo, porque yo tuve que romper también mi anonimato con ellos, porque a final de cuentas ellos deben de saber de dónde yo vengo, lo que yo pasé, pero ya soy diferente, ¿no? Gracias a Dios y gracias a ustedes hoy. Pero también hay mucha gente que no lo acepta, ¿no? Yo he conocido gente que te dice, no, pues es que como mi hijo. No, no, es que también tu hijo, ¿no? Pero tú ya lo pudiste ver detectado desde hace mucho tiempo, no simplemente ya cuando te robó en tu casa y ya faltó a tu casa y situaciones secundarias, ¿no? Que eso es secundario, ¿no? Pero a final de cuentas yo creo que el gobierno se debe de abocar hacia los padres primero, la difusión hacia el padre, cómo detectar cuando el hijo es una presa fácil, ¿no? En primer lugar, la falta de atención, porque a lo mejor los dos trabajan, hay mucha mamá soltera ahorita, mucho papá soltero también, y los conflictos esos que a final de cuentas, como tú y yo lo sabemos, todos esos conflictos, la fuerza fácil para un joven son las adicciones. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí va a encontrar lo que no encuentra en su casa, va a tener amigos según los que no pudo tener en su casa, ¿no? Entonces, desde ahí viene eso. Algo que a mí no me gusta y no estoy de acuerdo con este sistema es de que ahora a los jóvenes les dices que tienen derechos. Sí, tienen muchos derechos y yo los respeto y tienen el derecho a comer sus 3 comidas al día, ir a la escuela, que se les provea todo y las obligaciones,
las responsabilidades. Tú y yo lo sabemos, tenemos ya más de 40 años y a final de cuentas, el para pedir, teníamos que, antes para pedir o exigir, teníamos que cooperar primero en nuestra casa y no con dinero, sino con las tareas dentro del hogar. Aquí, digamos, mis hijos pues, tienen sus labores cuando están de vacaciones y ahorita que mi hija está de vacaciones, igual tiene que hacer qué hacer y cosas así. Si tienes derechos, pero primero cúmpleme con las obligaciones. Ahora, en las escuelas, los maestros ya les tienen que hablar con pincitas. Ok, sí tienen sus derechos, pero la autoridad se ha perdido. Me ha tocado ir a lo que son mochila segura y vieras todo lo que encuentras dentro de una mochila de un joven, encuentras todo, pero pídeles una pluma y no la traen. Pídeles un lápiz, no lo traen. Entonces, a final de cuentas, todo viene desde la casa es el ámbito, simplemente hay la formación es dentro del hogar, pero también debería de ser, no sé, dentro de la escuela una materia que deberías de ponerles, tanto lo sexual directamente como porque todo, las drogas vienen concretas, ¿no? Ahorita, digamos, los bailes y las músicas y todo, que son hasta cierto punto para nosotros lo más fuerte fue la lambada, y eso ya era de persinarnos, ¿no? La lambada, pero a final de cuentas hoy yo oigo la música, no me espanto, pero digo, pues no conlleva nada. A lo mejor antes éramos cursis con nuestra música, pero todo eso el joven es una esponjita que va absorbiendo. Ahora es tan fácil ver en la televisión lo que es yo me acuerdo cuando se dirigía los reporteros hacia al presidente, el señor presidente, ahora es el presidente, ¿no? No había ni un respeto, o sea, todo eso es una cadenita, ¿no? Y que teníamos los valores bien infundados, ¿no? Tanto lo que era la mujer, no había tantos feminicidios. Hoy, a final de cuentas, yo traigo un taxi y los fines de semana trabajo en una aplicación toda la noche y tristemente hay que decirlo, quien está tomando mucho es la mujer. Son diferentes. Nunca me ha tocado, una ocasión me ha tocado un hombre que llega y me dice que si O lo sea, llevo a comprar. has visto que los viajes que más, te das cuenta que la mujer es la que está la que está bebiendo más alcohol, ¿no? Ajá, porque su comportamiento es muy diferente. Desde, digamos, digo, yo no sé, se me ha subido una persona que quiere que lo lleve a comprar piedra, hombre y mujer seguido. O sea, pierden hasta esa vergüenza, ¿no? Y dices, ¿qué ole? No, o sea, no. Y cómo se llama de que llegan, pero llegan, salen arrastrándose, ¿no? Y el comportamiento es muy diferente. El hombre lo que según él quiere que menos te des cuenta que va bien tomado. Y la mujer no, o sea, 3, 4 de la mañana. Y antes no se veía nada de eso. Ahora los ves afuera de los bares, los antros, y te preguntas, ¿y dónde están sus papás? ¿Y los papás? ¿No? Antes para ir a una fiesta teníamos que pedir permiso y sí, pero yo voy por ti, ¿no? Y a lo mejor en ese momento, pues era ¿cómo se llama? El, el respeto, ¿no? Yo te puedo decir que a final de cuentas estuve anexado, tengo estas ciertas horas de abstinencia, pero yo no me puedo fumar un cigarro frente a mi mamá, me da pena. Y dirías, pues tienes 48 años, pero es el respeto. Y ahora los ves que le pregunta al papá, oye, ¿no traes un cigarrito al hijo de 17, 18 años? Entonces dices, no, pero yo creo que a final de cuentas lo que tendría que hacer el gobierno es hacer una difusión muy grande, pero hacia los padres, para que detectáramos nosotros a final de cuentas por dónde puede ser el problema, y más para las familias disfuncionales, porque el 70% de una adicción viene desde una familia disfuncional, el padre golpeador, el padre que abandonó, el padre que es irresponsable, los mismos moldes de vida que llevaron un abandono, un padre alcohólico. Entonces muchas veces se quieren volver a repetir, porque también uno de los mitos que estaba dentro de AA dicen que la mujer que es hija de un alcohólico, pues tiene que buscar un alcohólico, y no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor le presentan el amor, lo que es el amor al 100%, pero a lo mejor también ella no lo sabe apreciar. Ella a lo mejor también dice no me quiere porque no me pega, porque no me grita, porque no me trata mal, ¿no? Entonces, ver que la mujer tiene muchos derechos, la mujer es aquí a final de cuentas es fundamental, y a mí me gustaría este país que lo Porque, gobernara una mujer. sí, porque al fin y al cabo se ha normalizado la violencia
y la mamá es la mamá. O sea, yo creo que sí, el que tu familia esté cerca de ti, yo creo que influye mucho en si vas a Sí, caer o no. Yo hace rato mencionaba la ayuda integral, porque cuando yo empecé ya a agarrar esto de la recuperación en serio, por ejemplo, yo vi una vez, padrino, un estudio de la Facultad de Psicología de la UNAM. Era un estudio sobre adicciones, y te estoy hablando hace muchos sí, años, ¿eh? O sea, hace como 20, y como unos 18 años fácil. Y la Facultad de Medicina de la Facultad de Psicología de la UNAM decía que eh, la adicción a las drogas y el alcoholismo, ellos habían llegado a la conclusión que era una manera de automedicarse, porque muchas de las veces eran personas que habían requerido un tratamiento psicológico, psiquiátrico en su niñez, y que no fue atendido, y que por eso, no todos, sin generalizar, pero que sí había casos que era una manera de automedicarse, porque el cerebro como que busca alternativas para funcionar. Y tú mencionas algo muy importante, y a los papás los capacitan mejor, pero no para regañar. Si un niño o una niña, un joven caen en una adicción, yo creo que lo peor que puedes hacer es regañar y satanizar esto. O sea, yo creo que debes de ser, tú nunca vas a ser amigo de tu hijo, tú eres su papá o tú, su sí, mamá, papá. Ujú. pero ese acercamiento y ese decir de, dime, ¿no? Ahora sí que como nos decían en el grupo, dime qué te duele, ¿no? Y si no me lo quieres decir a mí, pues díselo a un psicólogo, ¿no? Pero yo creo que sí tienes razón, yo creo que debería de haber más información a los padres y madres de familia. Y digo, lo que tú mencionas es cierto, ¿no? Mucha mamá soltera. A mí me ha tocado dar talleres de títeres a madres solteras, y son muchísimas que se están partiendo el lomo viendo cómo llevan el sustento, y también otras parejas, a veces jóvenes, que están juntas, ¿no? Matrimonio, mujer, hombre y mujer, o sea, vamos, está papá y mamá. Y ayuda mucho eso, ayuda mucho el acercamiento con los hijos, ¿no? Afortunadamente, mi hijo tiene 22 años, padre, y él afortunadamente no ha caído en ninguna adicción, ¿no? Y me acuerdo que en una ocasión en Navidad él se estaba echando unos mojitos y acababa de cumplir 19 años, creo, y me dijo, oye, ¿no te sacas de onda? Y le dije, no, ¿no se te antoja? Le dije, sí se me antoja. Le dije, pero yo sé que esto no me va a ayudar porque yo sigo en recuperación. Y le dije, y tú estás tomando, pues ya estás grande, ya no eres un niño, entonces para mí lo ideal es que no tomaras, pero ya te lo estás echando, es tu responsabilidad. En el momento en el que yo vea que ya no puedes con eso, es donde yo tengo que ayudarte, ¿no? Pero también es muy importante que sepas que esto es mucho cuidado. O sea, debes de tenerte, debes de ser, estar muy buzo con lo que tú tomas, ¿no? Porque yo me acuerdo que en la época de chavo, de adolescente, mi abuelita me decía, no, es que ten cuidado porque en las fiestas pues regalan drogas, ¿no? Y yo decía, no manches, a mí siempre me las vendieron, nunca me las regalaron, ¿no? O sea, a mí me las vendían, ¿no? Entonces ha ido cambiando la juventud en México, y yo le decía a mi hijo, ten cuidado porque también puede ser una trampa. No tienes por qué beber cada fin de semana, no tienes por qué divertirte únicamente con el alcohol. Yo ahí en el Celia, padrino, pasé mi primer fiesta después de muchos años, de como 15 años, sin alcohol. Y fue un 14 de febrero. Fue un convivio que se hizo allí, porque en ese tiempo era mixto, y hubo baile y todo, convivencia, y fue la primer fiesta en 15 años en la que yo estaba sin echarme un trago. Y me divertí, padrino, y me gusta, porque a pesar de que estar anexado es una situación tan difícil, a pesar de que mis internamientos, igual que el tuyo, fueron muy difíciles, no sé por qué lo recuerdo con cariño, porque adentro se hace un compañerismo tan fuerte, tan cabrón, se hace un compartimiento entre personas que estamos iguales y que nos entendemos, y que a nivel piso sabemos que ya no queremos eso, ¿no? Que ya no queremos. Por eso yo decía en el documental que yo hace poco hice del desabasto, tuvimos que cruzar el infierno para salir de él, ¿no? Porque así decía un padrino, ¿no? ¿Quieres salir del infierno? Lo vas a tener que cruzar para salir. Oye, padrino, fíjate que yo no sabía lo de tu hijo, porque hace poco también con un amigo
que tenemos en común, que es Víctor. Él mencionaba en una reunión donde nos dejó hablar en Zoom también con su grupo de vivienda. Él tiene TDAH, tiene TDAH. Entonces, él mencionaba del metilfenidato porque también fue un desabasto. ¿Tú sufriste el desabasto para con tu hijo? No, nosotros lo hemos, de hecho sí escuché la plática de TDAH, sí la escuché. Entonces, no, nosotros no hemos, no hemos recurrido a lo que es el medicamento. Es en un nivel bajo, ya lo diagnosticaron. Me lo medicaron al principio, pero me lo mantenían dormido. Entonces, lo que nosotros ahora hemos hecho aquí en nuestra casa, que es su casa de todos ustedes, no es una casa chica, entonces tiene patio, tiene actividades, pero el detalle en él es de que pues, todo lo aprende muy rápido, todo lo hace muy rápido. Ahorita tengo el detalle nada más de que está en la escuela con la rebeldía. O sea, aparte de la edad, del problema, ahorita tiene lo que es la rebeldía. Y también por ese lado, pues hay que poner mano dura porque no debemos de, te digo, ¿no? Como lo que mencionábamos hace rato, todo va la, 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 flexibilidad de los maestros, no les pueden hablar muy fuerte y a final de cuentas ellos necesitan, a final de cuentas, de saber los límites, de entre que sí límite y no, porque a final de cuentas tú lo sabes que una persona con este tipo de problemas, pues los te rebasan y a final de cuentas tienen la facilidad y tienen la facilidad de, ¿cómo se llama? Hasta hacerte intolerar, ¿no? Que llegues el momento que digas, no, ya es lo que quieras, ¿no? Que a final de cuentas, en mi caso, pues es lo que muchas veces él es lo que él recurre, ¿no? ¿no? Que uno quiere que le diga, ya es lo que quieres, y no, ahí es cuando hay que estar más firmes, y pues sabemos que ahorita, pues es por la edad, pero a final de cuentas, él es de oído, y ese es el problema que tenemos muchas veces en las escuelas, de que él está distraído, pero le preguntan y si sabe, ¿por qué? Porque todo lo está escuchando, te lo está absorbiendo. Yo había, UDEI, me lo trataba en lo que es la primaria, en la secundaria ya no me lo trataron porque no daba problemas de aprendizaje. Y ahorita en segundo sí empieza a tener eso, pero a final de cuentas como que se conjuga, ¿no? La edad, ¿por qué? Porque la flojera, que está cansado, que esto, que lo otro, entonces ha ido rezagando. Entonces, digo que yo sí voy a mis talleres de escuela para padres y ahí me doy cuenta, ¿no? Ahí me doy cuenta de dónde hay que jalarle, dónde no hay que jalarle, y ahí lo llevamos y manteniéndolo ocupado, que va a su fútbol. Y yo antes lo castigaba con no llevarlo al fútbol, hasta que un día me dijo una psicóloga, no lo castigues con lo que él le hace bien, porque al final de cuentas No, el que se fíjate, castiga eres tú. fíjate, padre. Uh Ajá. -huh. Michael Phelps, el medallista olímpico de natación, él Sí, también sufre derecho. trastorno de atención y fue Uh -huh. campeón. Y lo que en muchos casos yo llegué a ver que recomendaban natación u otro deporte Sí. donde los ayuda en muchos casos, porque son problemas también que no se pueden generalizar. Y qué bueno que tu hijo ahorita no requiera de la medicación, porque nosotros aquí hubo pacientes que estaban sufriendo el desabasto de medicamentos, que tenían trastorno de déficit de atención, esquizofrenia, bipolaridad, y que la pasaron mal debido a la falta de medicamentos, ¿no? Lo ideal es que también en algunos, más bien, lo bueno es que en algunos casos, como en el de tu hijo, a veces la medicación no es necesaria. En Sí, no. otros casos no queda de otra. En otros casos no queda de otra y les da una estabilidad, una calidad de vida mejor. Tenemos un compañero que es de Ciudad Juárez, que es un joven que está estudiando trabajo social y él sumamente creativo, gran compañero, es un poco disperso, pero está estudiando, ama el movimiento que estamos nosotros haciendo, ama el colectivo y él tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad y él fue afectado porque no encontraba el metilfenidato. Entonces a mí me da mucho gusto, padrino, que seas parte de este colectivo. Gracias. Espero que no sea la última vez que hablemos No. de temas nada más de adicciones, porque tenemos pensado hacer muchas cosas como colectivo, ¿no? Somos una comunidad que va creciendo, que busca tener el acercamiento con la sociedad y también con el gobierno y también con las casas de rehabilitación para tratar las adicciones, porque vuelvo a lo mismo, las adicciones son un problema de salud mental
Y yo creo que el gobierno tiene que hacer su parte, pero nosotros como sociedad también la tenemos que hacer. Y ahorita en este momento tú y yo estamos haciendo un cambio para que haya más gente que se pueda abrir y decir, sabes que yo tengo este problema. Pedir ayuda psicológica, psiquiátrica o un grupo de autoayuda como es AA o lo que a él le convenga hacer para salir de esa tortura y ese infierno que son las drogas. Padrino, me encantó Muchas tenerte gracias. aquí en esta primera plática. Te Claro digo, que sí, muchas gracias. este es tu colectivo. Pues que no sea la Gracias. última vez, padrino. No sé si quieres decirnos algo ya para despedirnos. Mira, pues yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes el hecho de la invitación y sí, es la primera, pero vas a ver que no va a ser la última. Las veces que sea necesario, yo estaré. Yo los sigo mucho en lo que son las redes, el WhatsApp, en el TikTok. Me interesa saber y yo los felicito por todos los logros que han llegado a tener, por esa difusión que se ha tenido del colectivo y por esa disposición que tienen todos y cada uno de ustedes. Yo los felicito, gracias por el reconocimiento que se me hizo llegar. Muchas gracias, es un honor. Y me gustaría para despedirme decirles que no está solo, ninguno de nosotros estamos solos, todos y cada uno tenemos un objetivo y tenemos una misión en esta vida. ¿Cuál? No lo sabemos muchas de las veces. Hoy tú te estás dando a una tarea y a final de cuentas, a lo mejor ese es tu objetivo, ¿no? El servir a los demás y qué bueno, te felicito. Tiene muchos años que nos conocemos, me da mucho gusto y todos de cada uno de nosotros sabemos que tenemos una salida, que no estamos solos y que es con paciencia, poco a poquito, es poco a poquito. Dicen los axiomas, poco a poco se llega lejos. Poco a poco se llega lejos. ¿Hasta dónde? Hasta donde tú quieras. Solo en tus manos está la decisión y el objetivo lo tienes tú y a final de cuentas no estás solo. Yo soy repetitivo en eso porque tenemos a Dios, tenemos a un grupo, tenemos a los compañeros que nos regalan sus experiencias día con día y yo los felicito a todos y cada uno de ustedes. Gracias por Muchas su invitación. gracias, padrino. Te mando un fuerte abrazo y espero Gracias próximamente igualmente. seguir platicando contigo. Gracias, Claro que padrino. sí. Gracias. Hasta luego.